Hoy tenemos el enorme placer y el honor de contar con el doctor Mario Caponetto, médico cardiólogo universitario, especialista, ex investigador del CONICET, uno de los especialistas más importantes que tenemos en nuestro país sobre antropología médica. Sobre Santo Tomás de Aquino, tiene una profusa obra literaria de interpretación y de estudio del Aquinate. Y además, también el doctor Mario Caponetto es un destacado estudioso sobre la logoterapia, sobre la psicología de la escuela de Víctor Frank. Es más, el doctor tiene varias cartas que le ha enviado el profesor Víctor Frank a él, intercambiando ideas y opiniones. Si tiene la amabilidad, es sobre el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la crioconservación de embriones. Un fallo que toma la alzada de la Cámara en lo civil y el fallo de la Corte que decide, en definitiva, confirma el fallo de la Cámara que se puede eliminar los embriones. Doctor Caponetto, lo escuchamos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, que no merezco. Efectivamente somos amigos hace muchos años, aunque vos bastante más joven que yo. Si vos tenías pelo en aquella época, yo tenía pelo negro. Mirá, he leído atentamente el texto de la resolución de la Cámara y de posterior asunción por parte de la Corte Suprema. Y a decir verdad, cuando lo iba leyendo, casi no la estaba dando crédito a lo que escuchaba, ¿no? A lo que leía, mejor dicho. Este tema de la preservación de los embriones en frío es un tema grave. Y es un tema que afecta no solamente a la Argentina, afecta a todos los países del mundo. No hay estadísticas, pero se calculan que son miles y miles los embriones que en este momento están conservados en frío. Y digo embriones porque a veces hay ciertos eufemismos médicos que tratan de tapar la realidad. Dicen, son óvulos fecundados. No, no hay óvulos fecundados. A partir del momento que un óvulo, que es la célula sexual femenina, se une con un espermatozoide, sea del modo que fuere, que la célula sexual masculina, ahí ya no hay más ni óvulo ni espermatozoide. Ahí se va a producir una novedad biológica y se ha puesto en marcha un proceso irreversible que va a terminar inevitablemente en la generación de un ser humano. Así que lo que estamos hablando son de embriones, no de óvulos congelados, de óvulos fecundados, sino de embriones. Y repito, un embrión siempre es el inicio de un proceso generativo que ineluctablemente termina con la generación de un hombre. Ahora, para poder hablar y referirnos adecuadamente a este tema, obviamente tenemos que hacer una marcha atrás y considerar qué es aquello que nos ha traído este inmenso problema de los embriones congelados. Bueno, las técnicas de fertilización asistida, que se cumpla con su fin. Y estas técnicas, de las cuales hay varios, no vamos a entrar en detalle, pero hay varias técnicas, se caracterizan porque manejan células sexuales, no manejan embriones. Lo que se manipula en estas técnicas son espermatozoides y óvulos. Ajá. Y eso es una cosa. No es que estas técnicas no tengan también algún reparo ético, por supuesto que lo tienen, pero tienen mucho menos reparo ético y dentro de ciertas circunstancias hasta pueden ser aceptadas. Por ejemplo, siempre que las células, primero que se hagan dentro del matrimonio, obviamente,
y después que las células se provengan de los cónyuges. No se puede admitir, por ejemplo, que en caso de una esterilidad masculina, una mujer se insemine con semen de un tercero. Eso Ajá. sería, desde el punto de vista moral, absolutamente inadmisible, ¿no? Pero cuando pasamos de estas técnicas a la fecundación in vitro, ahí ya no estamos manejando células, estamos manejando embriones. Entonces ya el reparo ético es total, es absoluto. ¿Por qué? Porque hay elementos que son intrínsecos a la técnica, Guillermo, y sin acudir a demasiado tecnicismo, voy a tratar de explicarlo. ¿Cómo no? Cuando vos producís una fecundación in vitro, es decir, cuando vos extraes por la laparoscopía 4, 5, 6 embriones de una mujer que previamente han sido sometidos a un tratamiento hormonal para que haga una poliovulación. Y en una caja de laboratorio, se llama caja de Petri, es decir, un vidrio, unís eso con espermatozoides provenientes del semen, sea del marido o de quien otro fuere, vos ahí estás generando por lo menos 4, 5, 6 embriones. A ver, ¿qué pasa? Una vez que vos generaste los embriones in vitro, es decir, son embriones artificiales, pero el hecho de que sean artificiales no quiere decir que no sean embriones en los cuales el hombre ha iniciado voluntariamente un proceso generativo que después, por la misma acción de la naturaleza, ese proceso generativo va a seguir el curso de cualquier proceso generativo. ¿Mm? Ahí se da la conjunción de que Santo Tomás habla, el arte y la técnica, el arte y la naturaleza, perdón. ¿Mm? Está por un lado el arte del médico, que produce la fecundación, pero también está por otro lado la acción de la naturaleza, que a pesar de eso prosigue con su curso natural. Es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos frente a esos embriones? Bueno, si los implantamos todos, corremos el riesgo de que muchos embriones se mueran, porque con el embarazo es múltiple se corre el riesgo de que no todos puedan alcanzar el desarrollo, y corre el riesgo a la mujer, la madre, porque vos sabés que cuanto más embriones se colocan, cuanto más embriones se transfieren, se produce lo que se llama el embarazo múltiple, que es una patología de alto riesgo. Entonces, si optamos, como algunos criterios optan, decir, bueno, producimos en el frasco 6 embriones, los reimplantamos los 6. Ahí estamos corriendo un gravísimo riesgo de que de los 6 algunos mueran, la mayoría. Y si no, y al mismo tiempo corremos el riesgo de que la madre tenga un embarazo de altísimo riesgo que incluso puede poner en peligro su vida. Entonces yo digo, dejando de lado incluso por un momento el lado moral, ¿qué método médico es este que en la relación riesgo-beneficio la balanza se inclina totalmente por el riesgo y no por el beneficio? Yo te pregunto, Guillermo, cuando vos vas a indicar un medicamento como médico, tenés que evaluar riesgo-beneficio. Claro, por supuesto. Si el riesgo es peor que el beneficio, no podés dar el medicamento. Sin embargo, esto se hace alegremente, porque además, si me permitís, esto es un gran negocio. Claro, Detrás de esto me hay un gran imaginaba. negocio. Ahora bien, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, bueno, no, de los 6 embriones que se han formado, vamos a implantar uno o dos, y el resto que hacemos, lo preservamos en frío. La famosa criopreservación. Ahora, la preservación en frío tiene también sus inconvenientes. Primero, estamos en presencia,
como dije antes, de un proceso generativo humano que estamos ilegalmente interrumpiendo. Es decir, lo estamos por lo menos postergando. Por otro lado, más de un 30% de los embriones que se congelan no se recuperan. Ajá. Y por otro lado está el tema que cuando los padres han tenido un hijo y no quieren tener más hijos, o no pueden solventar los enormes gastos en dólares que significa pagar la preservación en frío, porque no creas, Guillermo, que la preservación en frío es gratis. Las casas, los laboratorios encargados de la criopreservación cobran en dólares. Entonces, como por estas circunstancias, los padres, porque no quieran, porque no tienen más interés en tener hijos, o simplemente porque no pueden hacer frente a al grande coste económico que esto tiene, entonces, ¿qué hacen con los embriones? Se eternizan ahí o directamente se desechan. Bueno, Pero, si me permitís, perdón por eh, interrumpirte, ¿eh? no, está bien. Hacer un pequeñísimo ahí antecedente del caso que nos está ocupando, el antecedente de los hechos, la parte jurídica. Sí, Esto arranca porque es una pareja, hombre y mujer, que decidieron primero, bueno, poner embriones para que se conserven, ¿no? La crioconservación. sí, Corregime, por sí, favor, sí, todas sí. las partes médicas y bioéticas, ¿no? Que yo no manejo. No, no, Eh, correcto, correcto. eh, tienen una hija, tienen una hija, pero a partir del nacimiento de esa hija, deciden no tener más hijos. Y lo que Sí, deciden también es decirle al laboratorio que elimine los embriones que estaban crioconservados, ¿no? El laboratorio, y esto atento me parece a que vos decías además del negocio, ¿por qué? Porque el laboratorio se niega a eliminarlos, aduciendo que, atento a que no hay una ley, necesita una orden judicial. Mientras seguía el tema de conseguir una orden judicial, etcétera, tengo entendido que esta pareja seguía pagando cuantiosas sumas en dólares, como vos decís, para la crioconservación. Esto un poquito, a ver, sí, para ver los antecedentes, ¿no? De hecho. sí, incluso lo que yo leí, al parecer se implanta en primer lugar un embrión, quedan dos preservados en frío, no sé si te referís al mismo caso. El primer implante fracasa, es decir, Exacto, el sí, embrión no se desarrolla, entonces deciden descongelar uno, exacto. se lo implantan, ese sí tiene éxito y actualmente es el niño o la niña, no sé qué sexo tiene, y a partir de ahí que dicen, bueno, después de esto no queremos saber más nada, Exactamente. pero ¿qué hacemos con el otro embrión que quedó preservado en frío? Ahí está. Bueno, tírenlo, deséchenlo. Y ahí cuando el laboratorio dice, no, sin una orden judicial nosotros no podemos tomar esa decisión. Había cuenta de que efectivamente existe un vacío legal en la Argentina. Exacto, sí, eso es No hay cierto. una ley, vos sabés, como abogado lo sabés mucho mejor que yo, ¿no? Sí, sí, es muy No hay, cierto. no hay ley. Entonces, ante la ley, bueno, cada caso se va resolviendo de acuerdo a situaciones concretas, como en este Exacto. caso. Y bueno, el comentario del fallo te lo dejo a vos, que sos el especialista, No, no, está bien. Eh, porque el fallo tiene a mi modo de ver, yo no soy abogado, pero tiene a mi modo de ver concesiones del derecho que el derecho prácticamente no tiene nada. bueno, yo coincido con vos. Por un lado, el fallo de la Cámara en lo civil utiliza argumentos que presentó lo que los abogados decimos la parte actora, que son los padres, son los padres biológicos, Sí, de ese embrión, y se centra fundamentalmente en dos o tres aspectos. Uno es la llamada autonomía de la voluntad, que para que los televidentes y seguidores, también lectores de nuestro periódico El Cimarrón, la autonomía de la voluntad significa que las partes, especialmente cuando celebran un contrato, todo lo que las partes vuelcan
en ese contrato y están consentidas por las dos, eso es ley para las partes. Los romanos, si vos me permitís, Mario, esto ya lo conocían y era una vieja máxima que decía pacta sunt servanda. ¿Eh? Quiere decir esto que lo establecido por las partes es ley para las partes y deben respetar. Bueno, entonces alguno puede decir, ¿y qué problema hay si esto lo han decidido libremente las partes? El problema que nosotros, Mario, humildemente observo, desde el punto de vista del derecho, filosófico, lo dejo a tu criterio, es lo que aprendí de vos y de otros grandes maestros. Si está equivocado, corríjame en público, doctor, no hay ningún problema, al contrario. Que es que las partes no son omnímodas para decidir. Las partes tienen límites. La autonomía esta de la voluntad es una creación del liberalismo. Es una creación del individualismo llevado a su máxima expresión. Las partes tienen un límite. Y tan luego, cuando se juegan, como bien dijiste vos, me parece a mí, elementos bioéticos y está en juego si hay vida o no. Eso yo ahora no me voy a poner a decirlo, lo decidirás, lo decís vos. Entonces, por ese lado, la autonomía de la voluntad tiene sus límites. Inclusive, nuestra Constitución Nacional de 1853, de innegable cuño liberal, en su artículo 19, dice que las acciones privadas de los hombres tienen un límite. Y estoy hablando de una constitución liberal aún Mario, vigente. Guillermo, son muy claras y, para redundancia, y muy precisas. Ahora, claro, acá nosotros nos encontramos con un gran problema, que es el centro de todo este debate. Tanto que debatamos el aborto, como debatamos la preservación en frío, y es el hecho de que ya se ha perdido la idea de que un embrión es un ser humano infieri, es un ser humano en gestación. ¿Por qué? Tanto desde el punto de vista de la medicina como también del derecho, artificialmente el proceso generativo humano se ha subdividido en distintas etapas. Etapas preembrionarias, etapas antes de la sintagmia, que es la unión de los núcleos, etcétera, etcétera. Entonces se ha dicho que hasta la semana 14 se puede, porque allí no hay sino un mero cúmulo de células que no pueden decirse que eso constituye un ser humano, lo cual es absolutamente falso. Y es falso de toda falsedad. Es falso desde un punto de vista incluso de la ciencia embriológica, porque yo te digo que un embrión de 14 semanas es prácticamente un feto. Ya tiene los 4 miembros, tiene el aparato circulatorio totalmente formado, tiene el sistema nervioso totalmente formado y es un ser humano. Ya, incluso cuando vos ves en ecografía un embrión de 14 semanas, es un ser humano, tiene un corazón humano que late, que se puede escuchar incluso. Pero aparte de eso, vamos a una cosa muy sencilla. Aquí se ha planteado un tema que es absolutamente artificial. ¿Cuándo comienza la vida humana? Bueno, mire, no hay un comienzo de la vida humana. No existe la vida humana. La vida humana es una abstracción. Lo que existe son seres humanos que viven. Entonces la pregunta es no cuándo comienza la vida humana, ¿cuándo comienza la existencia individual de un ser humano concreto? ¿Cuándo comenzaste a existir vos, Guillermo Agustín? ¿O cuándo comencé a existir yo o Eduardo? Comenzamos a existir en el momento que un óvulo de nuestra madre se unió al espermatozoide de nuestro padre, porque allí en ese momento se inicia un proceso generativo que de suyo es irreversible. Las distintas etapas que nosotros podamos distinguir son etapas meramente descriptivas. El proceso es dinámico, es único, es continuo. Y si no falla la naturaleza, eso invariable, inexorablemente, a los 9 meses termina con un chico o 2 chicos o 3
que salen del útero materno y lloran, ¿no? Esta cosa elemental de sentido común la hemos perdido, porque lo que se inicia es un proceso generativo. Dice, por ejemplo, el embrión es persona, y yo no sé si es persona, eso se puede discutir. Se puede decir que es persona reductivamente, y el derecho puede considerarlo reductivamente una persona. Desde el punto de vista de la filosofía, de la metafísica, es cuestionable si es persona o no. Pero hay una cosa que no es cuestionable, es un ser humano en gestación. Correcto. Y la gestación está animada de lo que los clásicos llamaban una intención natural, es decir, una intención de la naturaleza, ¿no? Hay una causalidad final allí. En el momento que el espermatozoide y el óvulo se unen, ahí comienza un proceso que tiene una finalidad, tiene una teleología. Y esa finalidad se cumple inexorablemente, salvo que falle la naturaleza. Pero sobre esto te voy a, si me permitís, te voy a Por supuesto. relatar una pequeña anécdota. Estaba yo una vez en un congreso de bioética, acá en Mar del Plata, hace años, y había un ilustre médico, campeón de la criopreservación, nombre lo quiero dar, que insistía en la necesidad de criopreservación. Una médica joven, que estaba en el público, le pregunta, dice, bueno, doctor fulano, dígame, ¿cuántos de los, de los embriones que usted preserva en frío, cuánto recupera? Y dice, recupero un 70%, ¿sí? 60%. Que es más o menos, dice, lo mismo que hace la naturaleza. Porque la naturaleza, dice, hay un 30-40% de embriones que se forman según la naturaleza que no llegan a desarrollarse. Es cierto, es cierto. La naturaleza tiene su falta. Pero aquí hay una cosa elemental que demuestra además la ignorancia de estos ilustres científicos. Señores, sobre las acciones de naturaleza, el hombre no tiene responsabilidad moral. Yo no tengo responsabilidad moral si mañana llueve o hay un terremoto. Pero sobre las acciones voluntarias sí tengo responsabilidad moral. Entonces, una cosa es que la naturaleza, por sus propias fallas, o por lo que Dios disponga, tiene un 30-40% de falla, sobre eso no hay responsabilidad moral. Pero si yo produzco, mediante una acción voluntaria, embriones de los cuales después el 30 al 40% van a fallar, claro, la cifra estadística es la misma. Porque tú me dices, bueno, tanto se pierde un lado como el otro. Pero ese no es el criterio. El criterio es que mientras en la naturaleza las cosas se pierden mediante causalidades sobre las cuales el hombre no tiene ninguna responsabilidad, en tanto que las otras se pierden como acción directa de una acción voluntaria del hombre. Hay que recordar el hecho simple de que las acciones voluntarias del hombre son pasibles de calificación moral. Entonces, estamos frente a una mentalidad materialista, tecnicista, tecnócrata, que no tiene en cuenta nada. Ese es el problema. Entonces, hoy en día se considera se habla de un óvulo fecundado. Y ahí tenemos, como dije al principio, Guillermo, ahí tenemos el primer inconveniente. No hay un óvulo fecundado. Cuando se produce la fecundación, el óvulo desaparece, Ajá. el espermatozoide desaparece, ahí hay una novedad. Esto se lo conocía el viejo Aristóteles. Hasta Aristóteles, esto lo sabía Aristóteles. Pero nosotros hemos perdido esa noción y entonces, claro, nos planteamos cuestiones que se fundan en una ignorancia absoluta de la antropología, en una ignorancia absoluta de la ética y en una ignorancia absoluta incluso de la filosofía de la naturaleza
que es en definitiva la ciencia que nosotros nos iluminan los mismos procesos biológicos.